Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:27 de este día 21 de septiembre de 2022, daremos inicio a la 34ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Previo a ello, es importante mencionar que la comisionada Sharon Cristina Morales justifica su ausencia a esta sesión a través del oficio Infoem-com-SCMM-200-2022 de fecha 13 de septiembre de 2022. Precisado lo anterior, tiene uso de la voz, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión y de igual manera se tiene por justificada la ausencia de la comisionada Morales Martínez a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y propongo a ustedes agregar un punto 7 relativo a la aprobación de la apertura del aula virtual de este instituto para la implementación de cursos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. De igual manera, propongo agregar un asunto general relativo a la presentación del personaje institucional El Villano Robadatos. Asimismo, pregunto si alguien desea proponer otra modificación al orden del día. Yo quiero poner Adelante. un asunto general, por favor. Tomamos nota. ¿Alguien más? Secretario, por favor. Gracias, comisionado presidente. Tomo nota de los dos puntos que propone usted y el asunto general propuesto por la comisionada Ramírez Peña. Y de igual manera someto a su consideración 3 propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera modificación relativa al que me permitan retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 13.316 en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan que el proyecto de resolución 10.845, derivado de las modificaciones que sufrió este proyecto, me permitan cambiarlo de bloque, del primer bloque al segundo de negativas de información. Y como tercera modificación, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, se listaron 13 acuerdos en el orden del día y me permitan agregar 17 acuerdos de ampliación más para contar en este apartado con 30 acuerdos, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido, por favor, tome la votación correspondiente con las modificaciones que ya se refirió. Sí, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en votación económica les pregunto si aprueban el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. El punto 3 es relativo a la aprobación del acta de la 33ª sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 33ª sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario. El punto 4 es relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se establecen las políticas administrativas de recursos humanos, de recursos financieros, adquisiciones, asignación y uso de bienes, así como la contratación de servicios de este instituto. En virtud de que ha sido previamente circulado este acuerdo, le pido al secretario tome la votación para su aprobación.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se establecen las políticas administrativas previamente señaladas. Gracias, secretario, y gracias a todos. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación del perfil de puestos de los servidores públicos de este instituto, por lo cual le pido al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del perfil de puestos a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el perfil de puestos de los servidores públicos de este instituto. Refrendo mi felicitación y reconocimiento a todo el personal del instituto, a las comisionadas, al comisionado Parra, por haber aprobado las políticas administrativas que le hacían falta a nuestro instituto. Ya finalmente podemos solventar esto que es una exigencia generalizada en las auditorías de contar con nuestras políticas administrativas de recursos humanos, financieros, adquisiciones, asignación y uso de bienes y el perfil de puestos, por supuesto siempre perfectibles. Ya tenemos una primera aproximación que me parece importante. Enhorabuena por esa razón. Muy bien, procedemos al desahogo del punto 6, relativo a la aprobación de la autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de este instituto, a efecto de que realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas para solicitar una ampliación presupuestal no líquida de conformidad con el artículo 9, fracción 15 del reglamento interior de este órgano garante y el oficio número Infoem /DGAF /646 /2022. Por lo anterior, le pido al secretario tome la votación de este punto para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la autorización a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos la autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas para los efectos ya mencionados. Muchas gracias, secretario. El punto 7 del orden del día es relativo a la aprobación de la apertura del aula virtual de este instituto para implementar cursos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. No dejo de destacar que esta herramienta virtual va a permitir a servidores públicos y ciudadanos en general construir aprendizajes interactivos sobre temas relacionados con lo que atañe al quehacer institucional. Se va a ubicar en la página oficial del Instituto para acceso de todos los interesados. Enhorabuena a este pleno, a todo el equipo del Infoem que hizo posible esta herramienta, en particular a la Dirección General de Capacitación, y permite socializar la cultura de estos dos derechos fundamentales que tutelamos. Precisado lo anterior, pregunto si alguien desea realizar alguna intervención. Comisionada Rosario, enseguida la comisionada Guadalupe y enseguida el comisionado Parra. Muchas gracias, señor presidente. Pues muy contentos los integrantes de este pleno por darle salida a esta aula virtual. Creo que dentro de todos los pendientes que tiene este instituto es precisamente el de socializar estos derechos y nos veníamos enfocando sobre todo a los sujetos obligados, pero esto obviamente nos va a dar toda una apertura para poder tener esa socialización y sensibilización a la población en general. Y bueno, también felicitar al área de tecnologías, a la dirección, porque sin duda es un mecanismo de acercamiento con la sociedad para poder tener el conocimiento de estos derechos y bueno, pues ya
mencionará la comisionada Lupita, donde tenemos, donde los estudiantes irán a su propio ritmo, irán haciendo, desarrollarán cada uno de los cursos en la manera que les permitan también sus tiempos. Nos va a hacer un ahorro en todos los recursos de tiempo financieros, tendrán la asesoría de todos y cada uno del personal del instituto para todas y cada una de sus dudas, tendrán su constancia en línea, digo, de todo un mundo de bondades que tiene esta aula virtual. Así es que muchas felicidades a todos, compañeros. Felicidades. Gracias, comisionada. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, presidente. Pues es un trabajo conjunto, es un trabajo colaborativo de todas las áreas, como bien se ha referido. Si bien es cierto, bueno, el área de capacitación ayuda a coordinar con las demás áreas. Está la dirección de transparencia, sin duda la dirección de tecnologías, la dirección de datos personales, incluso los archivos y la misma unidad de capacitación. Creo que es un trabajo que se debe de resaltar. No quiero también dejar de pasar que esto también se hizo posible por un esfuerzo común de cada uno de nosotros como comisionados. ¿Cuál es la intención? Bueno, la tecnología nos ha alcanzado, nos ha rebasado y el Infoep no puede quedarse atrás con esta cuestión. Entonces, existen ya clases en línea en muchas universidades y pues nosotros también nos tenemos que poner a la vanguardia con esas clases en línea. ¿Cuál es la idea? Como lo decía mi compañera, pues efectivamente de que las constancias puedan generarse o se puedan autogenerar al término precisamente de la conclusión de estos módulos. Sí quiero aclarar una cosa, este es la primera pues materia, curso que se va a implementar. Vamos a empezar con uno, si mal no recuerdo es transparencia proactiva y posteriormente se irán subiendo algunos otros contenidos para que la gente pueda irlos desarrollando. De igual manera, en algún momento vamos a tener que empezar con un ABC también para que conozcan precisamente qué es la transparencia, qué son los datos, qué es el acceso a la información. Pero yo quiero recalcar el esfuerzo que se ha hecho conjuntamente de todas las direcciones, porque fue un trabajo pesado. Yo recuerdo cuando platiqué con la directora de transparencia, nos costó mucho entender también el contenido porque estamos acostumbrados a lo mejor a muchas presentaciones, pero tenemos que hacerlo muy digerible para que todos los ciudadanos, los titulares y servidores públicos puedan realizarlo y con ello es una parte también para acreditar experiencia en la materia, que es lo que se necesita para una certificación de transparencia. Entonces, gracias a todas las directoras, directores y sobre todo al Pleno, que siempre es un gusto innovar en este tema. Al contrario, gracias a usted, comisionada, por ser tan enfática y tan decidida en empujar la creación de esta aula. Enhorabuena. Comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que de las crisis siempre pues surgen oportunidades y me parece que la crisis que vivimos pues mundialmente con la pandemia nos hizo ver claramente las bondades también de las posibilidades de aprender en línea, de poder interactuar y de hacer muchas actividades. Y creo que a partir de ello pues se detonaron, ¿no?, esfuerzos, se detonaron trabajos, se han detonado pues ideas que, como han mencionado mis compañeras y el comisionado presidente, pues son innovadoras y buscan justamente poner al servicio, sobre todo del ciudadano común, de cualquier persona, pues el alcance del conocimiento de sus derechos, que yo creo que eso es lo más importante, y cómo ejercerlos. Claro, estos cursos van a ser seguramente pues consumidos y usados y aprovechados pues por los servidores públicos que tienen las tareas o las misiones de la tutela de los derechos. Pero lo más importante es que el ciudadano común sea quien se apropie de estas herramientas virtuales ahora. Y este centro virtual, esta aula virtual que hoy se apertura y que se lanza, pues va en esa lógica, va en ese sentido, ¿no? Ya hay algunos esfuerzos, el curso de gobierno abierto en línea, que además empezó a innovar con un aspecto en cuanto a poder recibir retroalimentación.
Y creo que ahora esta aula y los cursos que ahí se establezcan, va a ser muy importante también la retroalimentación del ciudadano para que nos diga también qué ve, qué observa, qué se puede mejorar, y de esa manera podamos ir entregando pues productos, servicios, cursos concretos en diferentes temas, y de los cuales pues didácticamente y también aprovechando todas las tecnologías que se van teniendo al alcance, bueno, pues que de esa forma pueda ser de una manera más fácil aprender y sobre todo poder, a partir de ese aprendizaje, ejercer los derechos, que repito, me parece lo más importante que debemos de lograr con este tipo de instrumentos. Pues enhorabuena, felicitar a todas las áreas que han estado involucradas, el área de capacitación, de transparencia, de informática, de todas las diferentes instancias que nos han ido pues entregando este tipo de cursos concretos. Y bueno, pues este inicial que se va a poner a disposición de transparencia proactiva, pues será una manera de entender claramente estas materias, de poder entender que la información pública, si no es socialmente útil a la persona, al ciudadano, pues entonces queda pues simplemente como una obligación legal, como una obligación muy, digamos, fría, sino que realmente vaya a la sustancia y a lo que le sirve al ciudadano. Y así está también ya listo otro que será sobre datos abiertos, en fin, muchas cosas más que vienen hacia adelante, como ya lo anticipaba también la comisionada Ramírez, y de esa forma, bueno, pues ponerlo a disposición, ojalá muchos lo puedan seguir utilizando, lo utilicen y sea para bien pues de todas y todos los mexiquenses. Muchas gracias. Muchas gracias por los atinados comentarios, comisionado Parra. Ahora sí estamos en posibilidad, señor secretario, de que tome la votación correspondiente para la aprobación de este punto. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la apertura del aula virtual referida por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos la apertura del aula virtual de este instituto. Enhorabuena a todos. Felicidades. Vamos a proceder al desahogo del punto 8, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primer bloque es el relativo al punto 8.1, correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para este efecto, le pido al secretario informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. No dejo de mencionar que en la página institucional ya está publicado el orden del día, que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de resolución propuesto, por lo cual le solicito al secretario omita su lectura y le doy el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionado presidente. Con su venia, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución a recursos de revisión con respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO, no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo un voto particular en el recurso 7324 por clasificación de nombre cuando se trata de sentencias absolutorias derivado de procedimientos administrativos iniciados por faltas graves. Esto en aquellos donde no se hubiese determinado la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ya que hemos manifestado que
la entrega no perjudica la vida de los servidores públicos y sí, al contrario, abona a la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 1018 y acumulado, ya que en mi punto de vista se deben ordenar los documentos donde consten las bajas de personal, ya que el documento remitido no corresponde con lo solicitado. En el caso del 5700, ya que desde mi perspectiva las sentencias emitidas por el Poder Judicial son información pública y solo pueden reservarse de manera excepcional siempre y cuando se acredite la prueba de daño. En el caso del 6758, porque no procede sobreseer un recurso de revisión como improcedente cuando el particular se queja de la negativa a la entrega de la información. Y en el caso de los proyectos 7324, 7650, 8025 y 11333, ya que se reserva información sin acreditar la prueba de daño. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos listados, emitiendo una opinión particular en los recursos 4.391 y 12.001, por considerar que en términos de lo establecido por la ley en la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Emito voto disidente en el recurso 4.571, ya que se estima que si bien la Ley General de Transparencia y la ley vigente de la entidad establecen que las fichas curriculares de mandos medios y superiores de los sujetos obligados constituyen una obligación de transparencia común, esto no debe considerarse como una regla general, en virtud de que los representantes de los ayuntamientos, a ser de elección popular, representan la excepción a la regla por la naturaleza de su designación, es decir, mediante sufragio, y por lo tanto para el desempeño de su cargo no es necesario acreditar experiencia o determinado grado de estudios. Por ende, se encuentra justificado que dicha información no obre en sus archivos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 7.324, 7.650, 8.025 y 11.333, por la forma en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 325 de 2019, en donde la mayoría de los integrantes de ese máximo tribunal dijo en lo medular que el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo que está adscrito a unidades relacionadas con funciones de seguridad debe ser clasificado como reservado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4.571 y acumulados, se aprueba por mayoría de votos con voto disidente de la comisionada Ramírez Peña. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos y respecto a los votos y opiniones particulares ya emitidas por algunos integrantes del Pleno, las mismas ya fueron recabadas por esta Secretaría Técnica, por lo cual de manera respetuosa solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al punto 8.2, relativo a los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. En virtud de que también están publicados los recursos pertenecientes a este bloque en nuestra página, le pido que omita su lectura y tome la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque de recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derecho cerco. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 10.845 y acumulados, ya que se ordena la reserva de información y para ello es necesario acreditar el supuesto de reserva específico y acreditar la prueba de daño. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos
los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular del comisionado Parra Noriega en el proyecto 10.845 y acumulados. El punto 8.3 es relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión, en virtud de que también ya están publicados el recurso perteneciente a este bloque en la página institucional. Le pido omitir su lectura y tomar la votación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución listado en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor del proyecto. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución listado en este bloque. Gracias, secretario. El siguiente punto es relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, nos dé cuenta de los asuntos listados y tomen la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 30 acuerdos de ampliación de plazo, 2 de ellos que proponen determinar la improcedencia de los recursos de revisión 7.137 y 8.847. El resto de los 28 acuerdos de ampliación de plazo que se proponen y se someten a su consideración proponen determinar la procedencia de la ampliación. En virtud de lo anterior y toda vez que fue circulado el listado con los acuerdos de ampliación de plazo que se someten a su consideración, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos de ampliación en el sentido que se propone. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 30 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. El primer punto de asuntos generales es la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. El segundo punto del orden del día es la presentación del personaje institucional. Correcto. Adelante, entonces vamos a dar paso al punto en asuntos generales que solicitó la comisionada Ramírez Peña, si es tan amable. Gracias, presidente. Para no robarle cámara a lo que tiene que presentarse y que viene a continuación. Yo solamente quería recalcar que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Paz y creo que cabe la fecha destacarlo. Hay una frase que me gusta del Benemérito de las Américas, en donde precisamente señala que entre los individuos como en las naciones, pues el derecho ajeno es la paz. Aquí, en este pleno, a veces es difícil, créanme, y creo que ustedes lo saben, a veces es difícil ser un órgano colegiado y estar de acuerdo en todas las cosas. Nosotros nunca estamos de acuerdo en todo, hay cosas en las que tenemos discrepancias, pero al final de cuentas siempre tratamos de buscar una salida y precisamente buscar el respeto de lo que cada uno piensa. Y nosotros no somos la excepción y así como nos ven a nosotros, pues se replica con nuestras direcciones. Y solamente quiero terminar con una frase de Juan Pablo II que dice: hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz. Así que celebremos este Día Internacional de la Paz. Gracias. Al contrario, secretaria. Al contrario, comisionada, tiene razón completamente en hacer mención a esto y hizo referencia a nuestro pleno cuando se trata de órganos colegiados que tienen procedencia diversa y forma de pensar muy distinta, como es lo deseable.
en estos órganos, pues celebrar que haya respeto a las decisiones tomadas y tomar en paz esas decisiones, pues es extraordinario. Y eso ocurre aquí permanentemente, así es que celebro eso también. Bueno, pues ahora sí vamos a presentar, si nos permiten ustedes, a este personaje institucional que ha sido cultivado tan detalladamente por muchos meses. Es una iniciativa inicial de la comisionada Rosario Mejía, que insistía en que tuviéramos un personaje similar a este. Y lo que están viendo ustedes aquí, al personaje que presentamos, les doy con mucho gusto el dato de que el pasado 8 de septiembre de 2022, el Instituto Nacional de Derechos de Autor nos otorgó la reserva de derechos de uso exclusivo del villano Robadatos. Entonces, ya lo podemos utilizar con todas las de la ley. Entonces, bueno, fíjense ustedes que dice lo siguiente, el certificado es muy relevante, porque dice que tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de expedición, y podrá ser renovado por periodos sucesivos iguales, previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos. Lo que protege dice que son cualidades sobre el personaje cuya representación visual y características aparecen en el anexo de este documento. Y el anexo dice que en concreto se protege muy bien en el instituto lo que debe representar el personaje. Dice que expone de manera tangible los posibles riesgos a los que se expone la ciudadanía, y el Infoen busca, a través de este personaje, hacer conciencia entre la población para que valore sus datos personales y busque resguardarlos, también en el entorno digital, a través del ejercicio de su derecho fundamental a la protección de sus datos. Dice que el villano Robadatos posee actitudes que representan antivalores, como la maldad, el peligro, la falsa identidad, las trampas, el robo, la corrupción y el espionaje. Es un ser ansioso de poder y sabedor de que los datos personales y la información son el oro del siglo XXI. Se ha planteado como misión de vida robar los datos personales de todas las usuarias y usuarios que navegan en el mundo digital. Yo lo veo un poco más inofensivo que todo eso, pero ya lo vi que no, que sí es. Entonces, bueno, un aplauso para todo lo que se ha logrado aquí. Pregunto a mis comisionadas, comisionados, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Primero, Rosario. Sí. Bueno, ok, ándale. Adelante, comisionada. Yo nada más quiero felicitar por la extraordinaria labor de la comisionada Rosario, que siempre se ha preocupado por estos temas, y también reconocer al área de comunicación, que sin nuestra directora Wendy, esto tampoco hubiera sido posible. Gracias y felicidades por la creación, la creatividad y lo que significa cada uno de los emblemas. Gracias, compañera Rosario. Comisionado Parra, por favor. Gracias. Pues también felicitar y reconocer pues el ingenio y la capacidad pues de poder representar a partir de estos personajes los riesgos del mundo digital. Felicitar a Rosario principalmente, quien fue la creadora del concepto, y bueno, que entre todos fuimos generando y poniendo elementos o los nombres a este personaje, que esperemos sobre todo sea de una concientización para los más chicos, para los más jóvenes, y que a partir de estas circunstancias, bueno, pues se pueda realmente buscar evitar el robo de datos, ¿no? Que creo que eso es lo más importante y el propósito, y enhorabuena, éxito y felicidades a todos. Ahora sí, Rosario Mejía. Muchas gracias. Pues muy contenta, creo que dentro de todos estos temas que se han puesto en la mesa, y cuando hablamos del derecho de protección de datos,
pues siempre, como lo ha comentado la comisionada Lupita, vamos como un paso atrás, nos hemos enfocado por mucho tiempo por la transparencia, el acceso a la información, y cuando hablamos de protección de datos, sin duda, el elemento fundamental pues es la prevención, y una forma ahora en esta era digital, pues es precisamente a través de este personaje el poder concientizar, y sobre todo, obviamente, a las niñas, niños y a los adolescentes, los riesgos que conlleva el que podamos proporcionar nuestros datos. La era digital sin duda ha sido uno del robo masivo de datos, y donde con diferentes ganchos, como lo muestra nuestro personaje, se van enganchando y vamos entregando la información. Y si así lo hacemos los adultos, imagínense en los niñas y adolescentes. Entonces, pues muy contentos, y de igual manera, bueno, pues esto es un ejemplo de trabajo en equipo. Si bien es cierto, se puso la idea, pero bueno, esta es la lluvia de ideas de todos y cada uno de los comisionados, que fuimos dando diferentes elementos para que pudiera tener integrado el robadatos, y bueno, comunicación que sin duda de una manera muy precisa fue acumulando todas y cada una de las ideas y puso al final lo que tenemos aquí enfrente. Así es que, pues muchas gracias a todos, porque es de todas las áreas. Obviamente no veo a nuestro director de datos como parte también integrante de estas ideas, y pues enhorabuena por el instituto. Gracias. Felicidades. Y sí, como dijo ella, sí, efectivamente se fue construyendo la idea a lo largo del tiempo, porque nos daba la idea, Rosario, del villano de los datos personales inicialmente. Me acuerdo que Gustavo hizo un comentario sobre eso. Bueno, parecería que los datos son los villanos, mejor que sea robadatos, ¿no? Y así. Que quería que fuera mujer, además. Sí, porque siempre los hombres somos los villanos, ya nos estamos acostumbrando a eso. Pero efectivamente, bueno, el trabajo que ha hecho comunicación, todas las áreas, pero comunicación, Wendy, de verdad, felicidades. Sí, sí. Y sé que hay una explicación para cada tentáculo. Como la gente nos está viendo y se trata de que roba los datos, ¿puede explicar qué significa cada tentáculo? Sí. Gracias. Sí. A ver. Bueno, gracias, buenas tardes. De entrada, la idea es que los tentáculos en sí mismos ya son un elemento que atrapa, ¿no? Es la idea de atrapar a través de los tentáculos. Después, la barreta, esta es una barreta, evidentemente es para forzar entradas, ¿no? No hay entrada que se le resista al villano robadatos. Conjuntamente a eso, el escudo que tiene aquí al frente, que está roto, evidentemente es por sí mismo habla, ¿no? Es un escudo roto. ¿Qué significa? Las antirreglas, los antiseguros, los anticandados. El gancho spam, no sé si me permitieran que pase César, que es el diseñador que lo hizo y que también pudiera ayudarnos a la explicación. El gancho spam, si quieres se los vamos mostrando. El gancho spam es ese. Luego el robo de identidad, simbolizado de este lado, ¿no? Posteriormente también viene lo que es que es un aguijón, ¿no? Para representar a los virus. El radar detector de ubicación, que está del otro lado, ese, que evidentemente de lo que nos habla es del rastreo de ubicación, ¿no? Como tal. ¿Qué falta? La USB ladrona, la USB ladrona, que es de este lado. Luego el telescopio soplón, también anda por ahí. Y el espía roba contraseñas, que está de este lado. En la parte de enfrente tenemos el escudo, perdón, esta máscara del cinturón que simboliza peligro, el estandarte de los piratas, ¿no? Es como una calavera, pero al mismo tiempo representa como estos emojis que hoy en día se utilizan, ¿no? O sea, muy amigable, pero en realidad es una calavera que tiene su dato de maldad. Lo mismo que la máscara como tal, ¿no? Que evidentemente es para ocultar la identidad.
Y pues en general es lo que significa, no sé, César, sí. Ah, y la cámara espía, evidentemente, ¿no? Y el gancho de phishing que también anda por allí, el gancho spam, que lo que pretende evidentemente es engancharnos, ¿no? Y pues en general esos son los elementos, cada uno de ellos. Bueno, evidentemente que sea un diablo es porque en el imaginario colectivo pues es representante de la maldad, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los elementos cuidamos que hablara de algo en particular. Y bueno, pues agradecer la confianza, ¿no? Evidentemente la intervención de todas las áreas, ¿no? Datos que nos ayudó a verificar la información, administración que se encargó de la creación como tal, ¿no? Y el seguimiento conjunto de la creación particularmente de esta botarga. Y pues bueno, de verdad agradecerles muchísimo la confianza. Fíjense ustedes que la Secretaría de Educación Pública Nacional ya conoce el personaje, tanto que ya le dio una sorpresa al Infoem y al Pleno mostrando una caricatura y a un dibujo animado del villano robadatos que quizás pronto se dé a conocer y ojalá que sea útil en los planes de estudio. En algún momento sería extraordinario que esto ocurriera. Pero bueno, tiene ya impactos en diferentes instancias. La Secretaría, que lo conozca la Secretaría de Educación es clave y bueno, es una gran creación, pienso yo. Así es que, bueno, felicitamos a todos. A Lalo, que está adentro del villano robadatos, se ve mejor así que en persona. Pero muchas felicidades, Lalo. Muchas gracias por todo. Muy bien, gracias. Vamos a concluir, si nos permiten, con la sesión. No hemos dado la finalización para presentar al villano. Es el último punto del orden del día. Ha sido presentado a quienes nos siguen y a todos ustedes. De tal manera que hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados con este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:08 de este 21 de septiembre de 2022, damos por concluida la 34ª sesión ordinaria de este Pleno. Buenas tardes a todas y todos.